glosario, que va a ser solamente palabras del glosario que ustedes tienen que contestar. Y eso va a generar su segunda nota práctica. Ahora vamos a ver lo que es la temperatura. Es el último de los signos vitales, que es muy importante, porque cuando tenemos temperatura significa que tenemos algo. Tenemos temperatura, tenemos una enfermedad que hay que investigarla y hay que diagnosticarla. Y si nosotros damos un buen diagnóstico, nuestro tratamiento va a ser excelente, por lo tanto lo vamos a llevar al paciente a la curación de su enfermedad. La temperatura, muy importante, tanto la hipertermia como la hipotermia nos llevan a enfermedades que son muy peligrosas para la vida. La temperatura, ¿qué es la temperatura? La temperatura es el resultado del equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre el calor producido, que es la termogénesis, que produce mi cuerpo para que yo esté vivo, y el calor que yo tengo que perder. Porque si no pierdo calor, puedo tener problemas y se llama la termolisis. Termogénesis, producir, termolisis, perder. Y que se mantiene en constante control, en constante equilibrio, porque no puede ser que yo pierda demasiado calor o no puede ser que yo gane demasiado calor. La temperatura siempre fluctúa en función del flujo sanguíneo a la piel. No es el flujo sanguíneo en la piel, no. El flujo sanguíneo va a la piel, ya sea para que pierda calor o se aleje de la piel para que yo conserve calor. Entonces, muy importante esto de entenderle, no es el flujo sanguíneo que es a través de la piel, es a la piel. Y esta manera de controlar y mantener en equilibrio mi termogénesis y mi termolisis se llama la vasoconstricción o la vasodilatación que se producen en los capilares. Ya hemos hablado esto de los capilares de la hipertensión arterial. Hay una vasoconstricción, inmediatamente mi presión se eleva. Hay una vasodilatación, inmediatamente mi presión baja. Hay una vasoconstricción, mi cuerpo empieza a calentarse. Hay una vasodilatación y mi cuerpo empieza a enfriarse. Esa es la manera de cómo yo voy a controlar mi termogénesis y mi termolisis. Que la sangre fluya a la piel, porque ya hemos visto, la piel tiene un radiador inmenso que está a nivel de lo que es la dermis, por donde yo puedo evaporar calor o puedo retener calor. La principal fuente de calor es la combustión de los alimentos. Cada vez que yo como, produzco calor. Y si se han dado cuenta, si comen un poquito de picante, se tienen que sacar la chompita o la chamarra. Si comen un buen lápiz, un buen asado con harta proteína, también empiezan a transpirar. Se tienen que sacar su chompa, tienen que sacarse su chamarra porque les empieza a hacer calor. Por lo tanto, la comida es uno de los mayores productores de calor. Gran parte de este calor se gasta en calentar los alimentos y las bebidas. Si ustedes se han dado cuenta que tomen una Coca-Cola fría con harto hielo, ya en la boca esa Coca-Cola ya empieza a calentarse. Y a nivel de la faringe, laringe, esófago, ya está casi en una temperatura de 36 grados para que llegue al estómago no congelada, no fría, ¿no es cierto? Para que ya llegue en una temperatura bastante aceptable para el organismo. Otra cosa es que les metan hielo, que les metan agua fría, agua bien helada por una sonda nasogástrica que antes se usaba cuando habían hemorragias gástricas por úlceras. Entonces lo que uno quería era de que llegue harto frío directamente al estómago para que por la vasoconstricción
Se cierren esos vasitos que está sangrando a nivel de la úlcera y pare el sangrado. Pero si al paciente le dábamos de tomar esa agua fría, llegaba caliente al estómago. Entonces lo que se hacía era meter una sonda nasogástrica por la nariz hasta el estómago y a través de esa sonda se metía el agua fría con la intención de parar esa hemorragia. Actualmente eso ya es historia. Actualmente el gastroenterólogo agarra, hace una endoscopía, mete su tubito a nivel de lo que es el estómago y con inyecciones esclerosantes alrededor de la úlcera para el sangrado. Eso del hielito pasó a la historia. La temperatura corporal es importante para mantener los procesos biológicos funcionales del organismo. Si estoy frío, todo se congela, todo se para. Si estoy caliente, empieza a degradarse las proteínas y si degrado las proteínas hay serios problemas cerebrales. ¿Quién regula todo esto de la temperatura? El hipotálamo. Y el hipotálamo, si ustedes se acuerdan de neuroanatomía que han debido pasar en primer año, ya saben dónde está el hipotálamo, cómo se divide el hipotálamo y que es una de sus funciones del hipotálamo es la regulación de la temperatura, que tiene dos facetas que ya la vamos a ver más adelante. Cuando la temperatura ambiental experimenta variaciones extremas, como ser irme a Santa Cruz, donde hace un calor intenso, o irme al Illimani, donde hace un frío intenso, estas variaciones extremas van a afectar a sus habitantes. Porque si yo voy al Illimani con poca vestimenta de invierno, voy a tener problemas de hipotermia. Pero si me voy al Beni y estoy parado al sol, estoy haciendo ejercicios bajo el sol, voy a tener otra serie de problemas de hipertermia, deshidratación, que también me van a llegar a ciertos problemas. La poiquilotermia. Poiquilotermia significa pérdida del control de la temperatura corporal. Llega un momento en que mi organismo ya no puede regular la temperatura y empiezo a producir gran cantidad de calor. ¿Qué es lo que pasa cuando yo voy a la playa y me quiero asolear en un solo día, quiero estar bronceado? Y llega un momento en que la poiquilotermia se manifiesta, que mi temperatura empieza a elevar, y que puede matarme si yo no tomo previsiones sobre el caso. Y lo más común se llama la insolación. La insolación es la pérdida de la capacidad de control del aumento de temperatura en un determinado momento. Poiquilotermia. La temperatura corporal varía. La actividad que he hecho antes que me tomen la temperatura, durante el sexo la temperatura sube, consumo de alimentos y líquidos también modifica la temperatura, a qué hora del día me toman la temperatura y muy importante en la fase del ciclo menstrual. Muchas personas controlan su fertilidad de la ovulación mediante la temperatura vaginal. Tienen que empezar con una temperatura basal que se toman todos los días y van a ver que estamos, un ejemplo, 36.5, pero llegado el 12º día ya empieza a subir de 36.5 y va a haber un pico de subida que puede ser el tercero o 14º día donde va a estar en 37. Ese día están ovulando, ese día se pueden embarazar. Así que es una manera de controlar la fertilidad de la mujer a través de la temperatura vaginal. La temperatura corporal en Bolivia y en muchas partes del mundo donde manejan los Celsius es entre 36.5 y 37.2. Esa es la temperatura que yo debo considerar normal en un ser humano en Cochabamba. La temperatura es mayor en las tardes. A las 3 de la mañana es donde están los niveles más bajos y los más altos son a las 8 de la noche. Y por supuesto la temperatura varía según el lugar donde yo tome la temperatura.
La temperatura me ayuda a valorar la gravedad de una enfermedad, porque es muy diferente tratar un pacientito que tiene 38,9 o 38 de temperatura que manejar y tratar a un pacientito que está oscilando los 40 o 41 grados. Muy diferentes cuadros clínicos, muy diferente la historia natural de la enfermedad, porque cada enfermedad también tiene su grado de temperatura, pero me da un índice de gravedad, una temperatura. Me avisa también de su evolución, porque si yo he hecho un buen diagnóstico y estoy haciendo un buen tratamiento, esta temperatura tiene que tener tendencia a bajar. Y si empieza a bajar la temperatura que tiene mi pacientito, significa que estoy haciendo un buen tratamiento, estoy con una buena evolución. Y por supuesto, si estoy con una buena evolución, la temperatura va a desaparecer, por lo tanto ya puedo considerar ese pacientito curado, que ya no tiene problemas de temperatura. Cuando uno está con fiebre, ¿qué es lo que pasa cuando tú estás con fiebre? Primero que aumenta el metabolismo. Es como si tú te irías a un sauna o te irías a un gimnasio y le das duro al ejercicio y vas a transpirar y vas a sudar y vas a deshidratarte, pero vas a seguir haciendo ejercicios. Eso es el aumentar el metabolismo. Por lo tanto, pierdes peso. Hay taquicardia. Tu corazoncito empieza a acelerarse por lo menos entre 10 y 15 latidos por minuto cada grado que sube. Así que imagínate, si tú tienes 36,5 y que suba un grado de 36,5 a 37,5, tu corazoncito que estaba trabajando en 70 va a subir a 80. Pero si subes 2 grados, hemos subido 20 latidos por minuto. Entonces ya estás en 39 grados y tu corazón está en 100. Si subes a 40, ese corazón ya está en 110. Imagínate mantenerlo trabajando eso, tu corazoncito, entre 100 y 110 latidos por minuto. Algo le va a pasar a ese corazón. ¿Va a fibrilar o se va a parar? Produce deshidratación porque puede haber hasta 1.5 litros por transpiración. Como irse al gimnasio. Van a haber escalofríos. El escalofrío no sé si a alguno le ha dado, pero hay escalofríos que duelen. Ese temblor que produce el escalofrío del movimiento muscular, hay en algunos que duele. Hay temblor, hay sensación de frío extremo, como que te estás muriendo de frío. Y en niños, ancianos y epilépticos, generalmente les produce convulsiones. Los niños son muy lábiles a las temperaturas y tienen convulsión. Los ancianos, lo mismo, son muy lábiles a la temperatura y pueden tener convulsiones. Y lo mismo el epiléptico. El epiléptico ya tiene antecedentes de convulsiones, así que con una leve fiebre puede tener nuevamente convulsiones. Y cuando tenemos convulsiones, nos estamos produciendo generalmente daño cerebral por la apnea que nos produce el momento que estamos convulsionando. Como hemos dicho, se aumenta la actividad metabólica. Es como que yo me voy al gimnasio y empiezo a hacer ejercicios vigorosos. Y por cada grado centígrado aumento mi actividad metabólica en un 12%. Es harto. Pónganle que aumento 3 grados. Voy a aumentar casi en 36% mi actividad metabólica. Me estoy deshaciendo en el gimnasio para tener esa cantidad de actividad metabólica. Es decir, que me estoy deshaciendo con la temperatura. Estoy perdiendo peso. Por grado de temperatura se aumenta también el ritmo cardíaco, que hemos dicho, se aumenta entre 10 a 15 pulsaciones por minuto. De 36,5 que se aumente 3 o 4 grados, hemos aumentado entre 30 y 40 pulsaciones más por minuto de nuestro corazón.
Que mi corazoncito estaba trabajando en 70, gracias que trabaje en 70. Más 40 estamos trabajando en 110. Ya estamos fuera de foco. Estamos agotando ese nuestro corazoncito. La mayor cantidad, como hemos dicho, de aumento de temperatura es a través de las comidas. Y sabemos que las comidas usan el intestino y usan el hígado y usan los músculos voluntarios para generar calor. Ahora lo importante es perder ese calor que hemos generado. ¿No es cierto? Con la yajuita, con un rico asado, con un rico lapping, ese calor que me ha generado, que ha provocado que empiece a transpirar, que empiece a moquear y que me saque mi chamarra, tengo que perder ese calor porque no se puede quedar dentro de mi cuerpo. Voy a aumentar mi metabolismo y voy a aumentar mi taquicardia, que no está bien. Entonces el calor se pierde a través de la superficie de la piel por 4 mecanismos. Esa pérdida de calor es el primero por convección. El segundo es por radiación. El tercero es por evaporación y el cuarto es por conducción. Son los 4 mecanismos que yo pierdo calor a través de la superficie del cuerpo, que necesito perderla, porque si no pierdo esa cantidad de calor, voy a entrar en hipertermia, que más adelante vamos a ver qué produce la hipertermia. La convección. ¿Qué es la convección? La convección es la pérdida del calor del cuerpo por la corriente de aire o líquido que circula alrededor de mi cuerpo. Si alguna vez han subido al Cristo, si alguna vez han hecho algún deporte y se han sentado y han sentido una brisa que corre, una brisa suave y que recorre por tu cuerpo, sientes una satisfacción, sientes un alivio al eliminar ese calor. Lo mismo es de que te metan a la ducha o que te den un baldazo de agua, ¿no es cierto? Sientes que ese líquido y ese aire te está aliviando. Esa es la convección, pérdida de calor del cuerpo por una corriente de aire o líquido. La radiación es cuando el cuerpo humano emite calor en todas las direcciones. ¿No es cierto? Porque no solamente yo emito calor en mi espalda, emito calor en mis manos, en mis codos, en mi cabeza, en mi cuero cabelludo, por todo lado, en mis pies, por todo lado emito calor. La pérdida o ganancia de calor es proporcional a la temperatura externa que existe alrededor de mi cuerpo. Esto quiere decir que si yo he perdido calor, estoy con frío y me dan una taza de chocolate caliente, ¿qué hago? La abrazo con mis 2 manos, esa taza de café caliente o chocolate caliente, y me va a generar calor. Pero si estoy con mucho calor, con mucha transpiración y me dan una Coca-Cola bien helada con hielo, la agarro ese hielito, ese vaso, y todo mi calor se va a ir a ese vaso. Entonces, la ganancia o pérdida del calor es proporcional a la temperatura que tengo alrededor de mi cuerpo. Un ejemplo bien típico es el sauna. Si el aire circundante está más caliente de lo que yo estoy, mi cuerpo va a absorber ese calor y me voy a poner caliente, lo que pasa en el sauna. Pero si la temperatura externa está más fría, mi cuerpo se va a enfriar. Típico ejemplo de meterte en una piscina helada. En el sauna mucha gente se ha desmayado, mucha gente se ha muerto en el sauna por hipertermia. Y mucha gente se ha muerto en una piscina que estaba bajo cero, que se han congelado dentro de la piscina. Entonces, muy importante los extremos que existen alrededor de mi cuerpo para la pérdida o ganancia de calor.
La evaporación ya sabemos todos que es la sudoración, ¿no es cierto? Es la pérdida de calor a través del sudor convertido en vapor en la superficie de la piel. Es del paso del estado líquido que tengo el sudor al gaseoso, que me refresca, que me ayuda mucho a perder ese calor a través de la sudoración. ¿Por qué el sudor tiene sabor a sal? Por las toxinas, ¿no? Por la presencia de minerales. También, todo eso me lo van a averiguar porque va a ser pregunta de examen. Y tenemos la conducción, que es la última manera de evaporar el calor, ¿no es cierto? Y sabemos que el flujo de calor desde un objeto a otro con el cual se está en contacto, esa es la conducción. Lo que yo paso mi calor a un objeto. Típico cuando yo me siento en un asiento que es cuero. Inmediatamente le voy a pasar mi calor al cuero. Y cuando venga otra persona, se va a sentar en esa misma silla, va a decir, uy, qué caliente estás, ¿no es cierto? Porque el calor que yo tenía se ha pasado a ese otro objeto. Entonces, el organismo pierde calor hacia los objetos por conducción directa. Un ejemplo típico, ¿no es cierto? Es cuando un individuo se sienta, rápidamente el calor es conducido desde la piel hasta la silla. Y lo mismo con una taza caliente, ¿no es cierto? Yo agarro la taza caliente por conducción, inmediatamente el calor se está yendo a mi piel. Entonces es el intercambio, es el flujo de calor de un objeto a otro. Esa es la conducción. Hemos hablado del hipotálamo. El hipotálamo es el regulador del calor y lo regula de dos formas. Hay un control neurológico y hay un control cardiovascular. A través de esos dos sistemas, el hipotálamo va a controlar la pérdida o la ganancia de calor. A través del sistema neurológico. Tenemos que el hipotálamo tiene dos partes, el hipotálamo anterior y el hipotálamo posterior. En el hipotálamo anterior, a través del sistema neurológico, el sistema anterior causa que yo pierda calor. El hipotálamo anterior va a hacer que pierda a través de la evaporación, de la conducción, de la transpiración, de cualquier manera, pero va a causar que yo pierda calor. El hipotálamo posterior, su trabajo va a ser conservar calor. Te estás enfriando, estás frío, tienes que sobrevivir. Por lo tanto, empiezo a conservar calor. Llega un momento que se llama la poiquilotermia, donde ya esta capacidad del hipotálamo de controlar la pérdida o la ganancia desaparece. Por lo tanto, algo nos va a ocurrir. Lo único que nos va a pasar por pérdida o por conservación es la muerte si no hacemos algo. Y la otra parte por donde controla la parte de la preservación o pérdida de calor es a través del sistema circulatorio, del sistema vascular, del sistema de la piel, donde la sangre va a la piel. Y es a través de la vasodilatación o de la vasoconstricción. Vasodilatación significa que mis vasitos a nivel de la dermis se dilatan, se abren, donde va a fluir mucha más sangre caliente a través de esa piel y a través de esa piel va a haber pérdida de calor. Voy a perder toda esa sangre caliente que tengo por la vasodilatación, que salga a través de mi piel, ya sea por evaporación, por conducción, por radiación, pero que se elimine. Vasodilatación. Pero si yo estoy frío, estoy perdiendo calor, ya no puedo tener esa capacidad o darme ese lujo, pues, de que mi sangre siga perdiendo
calor a través de la piel, tengo que hacer vasoconstricción. Cierro los capilares a nivel de la dermis. A nivel de la dermis ya no llega sangre, porque esa sangre caliente no quiero que esté en contacto con la superficie de la piel para que conserve calor. Por lo tanto, hay una vasoconstricción, deja de llegar sangre a esos lugares y esa sangre calientita la necesito en otros lugares para poder mantenerme con vida. Llega un momento en que esta vasodilatación o vasoconstricción se pierde, que se llama la poiquilotermia, y me muero, ya sea caliente o ya sea frío. Y aquí tenemos lo que pasa. A nivel de la temperatura de la piel. A nivel de la piel tenemos unos corpúsculos que son los receptores de la temperatura, ya sea frío, ya sea caliente. Recibo la información a través de mi piel y mando esta información, ya hemos visto por los haces que tiene que subir, va a la corteza cerebral y va al hipotálamo. Son dos lugares que reciben la información, te estás enfriando o estás caliente. Me estoy enfriando. Hay una respuesta voluntaria y hay una respuesta involuntaria. La respuesta voluntaria es de la corteza cerebral y agarra y la corteza cerebral da orden a mis músculos para que hagan algo. Y cuando yo estoy con frío, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos como que a bailar, empezamos como que a trotar, empezamos que a movernos, que a hacer actividad física para que ese movimiento muscular me genere calor. ¿No es cierto? Hay la respuesta involuntaria, que también manda al músculo. Y esa respuesta involuntaria son los escalofríos. ¿No es cierto? Son esas de que espasmos musculares involuntarios que yo empiezo a temblar. En algunas personas son dolorosas esos espasmos, pero estoy generando calor porque ese movimiento involuntario de mis músculos, que ya el movimiento voluntario no fue suficiente, cuando ya me he cansado de hacer ese movimiento porque estoy en un ambiente hostil, empiezan mis temblores, empiezan mis escalofríos, ¿no es cierto? Para seguir generando calor. Hay un movimiento y temblor muscular. A nivel de los nervios simpáticos, el hipotálamo también manda información. Si yo estoy a nivel de las arteriolas de la piel, tengo mucho calor, va a haber una vasodilatación, por lo tanto va a empezar a haber pérdida de calor. Pero si estoy en un lugar de enfriamiento, estoy en un lugar de frío, voy a tener una vasoconstricción. A nivel de las glándulas sudoríparas, si yo estoy con mucho calor, voy a empezar a transpirar, voy a empezar a tener evaporación, sudoración, porque tengo mucho calor. Pero si tengo frío, no voy a empezar a sudar, no voy a empezar a tener pérdida de líquido que se evapore a nivel de la piel. Y también manda información simpática a la glándula suprarrenal que está encima de los riñones, que es la encargada de la cadena de la reacción simpática, que es donde se produce aumento de adrenalina, aumento de cortisol, aumento de un estado de alerta, que es cuando nosotros sacamos tanta fuerza para levantar el auto porque tu mamá estaba ahí abajo, y estamos en ese momento de actividad, de alerta, estado listos para alguna sorpresa que pueda tener. Por lo tanto, ahí también estoy generando calor. Hay un aumento de la actividad metabólica que me ayuda a que tenga una respuesta involuntaria y voluntaria de los músculos. Y también la glándula del hipotálamo a través de la hipófisis va a mandar también información a la tiroides para que se aumente esa actividad metabólica y empiece a generar calor.
Si se han dado cuenta, algunas personas que hacen dietas, que van con el personal trainer en los gimnasios, estos caballeritos les dan tabletitas para la insulina, para la diabetes, para que haya un aumento de consumo de azúcar en la sangre para perder peso. Y también les dan hormonas tiroideas para que su metabolismo aumente y también pierdan peso. Esa es la actividad que pasa cuando mis corpúsculos dérmicos captan que estoy con fiebre o captan que estoy con frío. Este es el esquemita que el hipotálamo empieza a trabajar en forma violenta y rápida para la sobrevivencia del ser humano. Si no se acordaban dónde estaba el hipotálamo, ahí lo tienen en la base del cerebro, por debajo de lo que son las circunvalaciones cerebrales, a nivel de lo que es el lóbulo temporal, y tenemos un tálamo anterior y un tálamo posterior. Y como ven, la ubicación de la glándula del hipotálamo es inaccesible a la cirugía. La fiebre es una manifestación clínica aguda. Puede ser crónica. Cuando es una temperatura que la vamos a ver más adelante, cuando es una temperatura que se mantiene en los días, que ya vamos a verla más adelante. Pero la fiebre es una manifestación ya, de hoy día, que se implanta. Es una respuesta inmunitaria ante la infección o el daño tisular, porque cuando tenemos daño tisular, ya sea a través de una atrición, a través de una embolia pulmonar o una embolia de miembros inferiores donde hay daño tisular, va a haber infección, y cuando hay infección, hay fiebre. Hay fiebres que pueden ser infecciosas, pero no todas las infecciones producen fiebre. Esto muy en especial en los ancianos. El ancianito se puede estar muriendo con una neumonía caballa, pero que no da fiebre. Y hay sustancias que producen fiebre, que se llaman los pirógenos exógenos o los pirógenos endógenos. Entonces, estas son las clases de fiebres que podemos tener. Los pirógenos exógenos son los que están fuera, ¿no es cierto? Fuera de nuestro organismo, pero logran entrar en nuestro cuerpo. Ya sean las bacterias, los virus, endotoxinas liberadas por bacterias gram negativas, esto ya deben estar viendo en bioquímica. También existe el ácido lipoteicoico o el peptidoglicano, que son de las bacterias gram positivas. Entonces, las gram positivas producen endotoxinas, lo mismo que las bacterias gram positivas. Y otra fuente de pirógenos exógenos son las vacunas. ¿Cuántos de ustedes se han puesto la vacuna del COVID y al día siguiente o en la noche estaban volando en fiebre como si se hubieran enfermado de COVID? Son las otras sustancias que me producen fiebre. Los pirógenos endógenos, ¿no es cierto?, son las citoquininas o las interleucinas 1, que inducen a la fiebre, desencadenadas por infecciones o inflamaciones tisulares. Los polipéptidos producidos por las células del huésped, de los monocitos, los macrófagos o las células neoplásicas, también producen fiebre. Galileo fue el que inventó el termómetro, es un instrumento para medir la temperatura que se llama termómetro y determina la temperatura corporal. El termómetro clínico, los que ya han ido al hospital ya lo han manejado, ya saben, generalmente el termómetro clínico que tenemos en Bolivia está en base a mercurio.
y que tiene una escala entre 35 Celsius a 42 Celsius. Y entre 35 y 36, 36 y 37 existen divisiones de 10 grados Celsius. ¿Dónde se toma la temperatura? Se puede tomar en las cavidades naturales, como ser la boca, el recto, la axila, el tímpano, el esófago, la vejiga, la piel y la vagina. Son lugares donde yo puedo tomar la temperatura. Tipos de termómetros. Tenemos los electrónicos, que es lo que está de moda. Tenemos los termómetros de cristal, tenemos los termómetros desechables, tenemos los termómetros de piel. Y aquí tenemos una variedad de los 3 tipos de termómetros de cristal de mercurio que se venden o se vendían en Cochabamba. Porque estos artefactos, estos termómetros ya tienen tendencia a desaparecer. Ya tienen tendencia a ya no usarse más que todo porque han aparecido otros elementos electrónicos que te acortan el tiempo de tomado de la temperatura. Aquí tenemos 3 tipos de termómetros. El del lado izquierdo tenemos un termómetro donde vemos el mercurio instalado en la parte distal del termómetro, de donde sale una rayita que es el mercurio que va a terminar en un número. Esto se llama el bulbo. El del medio tenemos un bulbo más pequeño, del mismo grosor del de la izquierda. El de la izquierda es para uso axilar, porque tiene una superficie más grande que tiene que estar en contacto con el hueco axilar. El termómetro del medio, que tiene un bulbo más pequeño que el del lado izquierdo, es para vía oral. Porque como para la vía oral tengo que ponerlo debajo de la lengua, si es muy grande el bulbo puedo hacer daño al piso de la boca o la lengua no va a poder tapar completamente el bulbo, por lo tanto la temperatura podría ser no correcta. Pero con un bulbo más pequeño que es el del medio, voy a poder acomodar fácilmente en el piso de la boca y la lengua va a poder tapar todo lo que es el bulbo. Y el del lado derecho es un típico termómetro rectal. Es un bulbo chiquitito, es un bulbo gordito, es un bulbo cortito que entra directamente a la parte rectal con un poquito de vaselina donde no va a hacer daño y se está tomando una temperatura corporal interna de mi organismo. Como ven, 3 tipos de termómetros que existían en Cochabamba que están con la tendencia de terminar en un museo. Y este es el que ha reemplazado a todo eso, ¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan en la pandemia, querían entrar a un banco, querían entrar donde sea, con esta pistolita determinaban si ustedes tenían fiebre o no tenían fiebre en escasos 10 a 15 segundos. La temperatura oral, ¿no es cierto? Primero, observar, muy importante observar que la columna de mercurio esté por debajo de 35 grados Celsius antes de tomar temperatura. Y se inserta en la boca por debajo de la lengua, no encima de la lengua, por debajo de la lengua. Hay que explicar muy, pero muy importante, que el pacientito no juegue con el termómetro mientras está en su lengua y que no lo muerda. Porque si lo muerde, ¿qué ocurre, doctores? Nunca, 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 pero nunca tomen temperatura oral en pacientes menores de 12 años. Nunca. Nunca tomen temperatura oral en pacientes con alteraciones neurológicas.
porque no sabemos en esos sus desfases neurológicos qué va a hacer con el termómetro. Nunca tomen temperatura oral cuando el paciente tiene alteraciones de la conciencia. Y nunca, nunca, nunca tomen temperatura oral en pacientes psiquiátricos. Nunca. Acuérdense de que nunca deben tomar temperatura en estos pacientes. La temperatura rectal, muy común en niños, ¿no es cierto? Hay que lubricar primero el bulbo para no ocasionar lesiones ni molestias a nivel de la mucosa rectal. La temperatura rectal es una de las expresiones más fidedignas de la temperatura interna del cuerpo. La temperatura rectal generalmente es entre 0,3 a 0,5 grados Celsius más que la oral, es decir, que es más confiable la rectal. Es común en menores de 12 años y es muy rápida porque toma entre 30 a 60 segundos la temperatura rectal. La temperatura oral más o menos toma 3 minutos, la temperatura axilar toma 5 minutos. Es decir, que no tenemos mucho tiempo cuando estamos en una necesidad de urgencia. Temperatura axilar o cutánea, ¿no es cierto? Ya no son muy confiables. Se registra mucho más bajo de lo que es la oral o la rectal, ¿no es cierto? Y representa valores de superficie, no valores sistémicos, no valores internos. Para tomar la temperatura axilar tengo que hacer abducción del brazo, significa abrirlo, colocar el termómetro en el hueco axilar, que es húmedo, que es grande, y dejarlo más o menos por 5 minutos. Poco confiable. El pliegue inguinal solamente en muy niños donde no podemos ni tomar temperatura rectal, los valores 36 a 37 grados Celsius y hay que estar hasta 5 o 10 minutos. Imagínense tomar una temperatura en un niñito 10 minutos, mucho tiempo. Por eso la temperatura axilar o cutánea inguinal ya han tendido a desaparecer, a no ser que sean estos termómetros que miden directamente la temperatura cutánea. Distintos lugares donde yo puedo tomar lo que es la temperatura, los valores normales que tengo que saber cuáles son las temperaturas normales del organismo. Tenemos que la temperatura oral generalmente va a ser entre 36,5 y 37,2 y tengo que esperar 3 minutitos para que sea confiable esa temperatura. Si el pacientito está con su nariz tapada, ¿voy a poder tomar temperatura? No, porque ese pacientito va a empezar a respirar por la boca y me va a alterar la temperatura. La temperatura rectal generalmente es un poquito más elevada que la oral y generalmente consideramos normal hasta 37,5. Y toma de 30 a 60 segundos. Y la temperatura axilar, la menos confiable, va a estar en 36,5 y hay que esperar 5 minutos. Y como dice, la temperatura rectal suele ser 0,5 grados Celsius mayor que la temperatura oral. Y la temperatura oral generalmente puede ser hasta 0,5 grados Celsius mayor que la axilar. Haciendo numeritos, vemos que la temperatura rectal generalmente es 1 grado mayor que la temperatura axilar. Cuando tengo fiebre, más de 37,5. 36, la temperatura es normal, ¿no es cierto? Y puede subir hasta 37,2. Cuando ya tengo 39 grados, ya estoy con pirexia o fiebre, que sí es lo mismo. Ya ese pacientito ya tiene abundante sudor, ya está empezando a transpirar porque su actividad metabólica está empezando a subir. Ya están colorados, ¿no es cierto? Rubor de la cara. Tu mamá siempre te va a decir, uy, estás colorado, debes estar con fiebre. Te toman el pulso y van a ver que estás taquicárdico. Y al estar taquicárdico, tu sistema pulmonar también aumenta. Por lo tanto, vas a empezar a tener disnea, respirar rápido. Va a haber agotamiento, porque te vas a cansar hacer esto.
Epilépticos, niños y ancianos pueden sufrir convulsiones. 40 grados, ya estamos medio mal. Ya estamos con hiperpirexia. Ya voy a tener mareos, ya voy a tener vértigos, deshidratación severa porque ya he perdido hasta 1.5 litros, debilidad, ya no quiero moverme de mi cama, ya no quiero comer porque tengo náuseas, tengo vómitos, ya no quiero tomar líquido, por lo tanto la hidratación se vuelve severa, y si la deshidratación se vuelve severa, mis riñones empiezan a fallar y puedo terminar con una insuficiencia renal. Tengo cefalea, dolor de cabeza y una sudoración profusa que me va a llevar a la muerte. 41 grados o más, ya estoy en una emergencia, ya es una urgencia, ya hay daño y degradación de proteínas, ya hay confusión, ya no sé dónde estoy, ya hay alucinaciones, ya veo cosas que no existen, ya hay delirios, ya hay somnolencia, ya puede haber un infarto cardíaco por lo rápido que está trabajando ese corazón, porque ya le ha aumentado hasta 50 latidos por minuto a ese corazón. Ya va a haber necrosis de tejidos, ya va a haber daño cerebral, convulsión y muerte. 41 grados, algo tenemos que hacer, si no ese pacientito se va a morir rapidito, no va a tardar en morir, se va a morir rápido. Hay enfermedades del sistema nervioso que producen fiebre. Entonces, si yo tengo una enfermedad de mi sistema nervioso, voy a producir fiebre sin tener infección. Y eso pasa cuando hay destrucción de los centros de regulación, que producen hipertermia. Hay muchos pacientitos que han tenido trauma encefalocraneano y que cursan toda su estadía en el hospital con fiebres y que no se puede determinar de dónde, pero se llega a la conclusión que ha habido un daño de los centros de regulación para no poder controlar la temperatura. Imagínense el grado de trauma encefalocraneano que ha tenido que tener ese paciente para que el hipotálamo sea dañado. Fractura de base de cráneo. Y por supuesto las meningitis son unas infecciones de las meningias que destruyen todo. Es pus dentro del cerebro. Destruye todo, y puede llegar a destruir los centros de regulación. Las tirotoxicosis, que son los problemas tiroideos. Cuando hay cambios en el sistema metabólico de la hormona tiroidea, va a haber un aumento de temperatura hasta 1.5 grados Celsius. Y también los corazones. El paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, esos que su corazoncito lo han hecho trabajar demasiado durante la vida, van a tener también una elevación de hasta 1 grado Celsius de temperatura en ese pacientito sin infección. Fiebre continua, ¿no es cierto? La oscilación diaria menor a 1 grado. Se mantiene elevada durante el día, con oscilaciones no mayores a 1 grado, en determinaciones matinales y en determinaciones vespertinas. Nunca llega a lo normal, pero estoy con una temperaturita ahí arriba. La fiebre remitente es temperatura elevada durante el día, con oscilaciones mayores a 1 grado, y tampoco llego a los 37,2. La fiebre intermitente son oscilaciones diarias por encima o por debajo de lo normal. Hay accesos febriles alternando con otros días que no tengo fiebre. Un día tengo fiebre, otro día no tengo fiebre. Fiebre intermitente, que se puede llevar la cotidiana o la enfermedad cuartana, dependiendo cuántos días tengo libre de fiebre. Fiebre recurrente, ¿no es cierto? Hay periodos de no fiebre con periodos febriles.
Fiebres ondulantes, que la fiebre va alternando en forma progresiva, en forma ondulante, de un periodo a otro. Y tenemos la fiebre de origen desconocida o indeterminada. ¿No es cierto? Me habla del síndrome febril de más de 3 semanas de evolución, mayor a 38.3 o 38 grados, en más de una ocasión y que no puedo darle diagnóstico. Más de 3 semanas ya estoy con una fiebre de origen desconocido o indeterminado. ¿Cuáles pueden ser las causas? Primera causa es el 40% puede ser una causa infecciosa. Hay un 20% que puede ser causa neoplásica, un tumor que ni el paciente sabe que tiene. Hay un 15% que puede ser de origen de tejido conjuntivo. Un 5 a 10% que no se encuentra la causa y el pacientito queda sin diagnóstico de su fiebre. La fiebre en los niños es frecuente en las amigdalitis, en las bronquitis, en las faringitis, en las infecciones urinarias. Rara vez tienen infecciones pulmonares. Lo más común, amigdalitis, bronquitis, faringitis, infecciones urinarias. Neumonías, bronconeumonías, tiene que ser un pacientito muy comprometido. También se dan la fiebre en esas enfermedades epidémicas del año, ¿no es cierto?, de la época. Como en esta época que empiezan el dengue, que empieza la influencia, que empieza el resfrío. Son que empiezan con fiebres. Las eruptivas, ¿no es cierto?, como el sarampión, la rubiola, que tienen un problema de origen de temperatura. La fiebre en los ancianos tienen poca sensibilidad para reaccionar. Puede tener una seria infección, pero que no está manifestándose con fiebre. En los viejitos, lo más común es infecciones urinarias y patología pulmonar. Las neumonías, las bronconeumonías, y el pacientito no tiene fiebre, pero sus pulmones ya están destrozados. Cuando me equivoco en una toma de temperatura, ha habido una ingesta previa de alimentos fríos o calientes. El pacientito tomó algo frío. Respira por la boca mientras le tomamos la temperatura. Ya nos altera totalmente la temperatura. Una de las equivocaciones más grandes es no bajar adecuadamente el termómetro hasta por lo menos 36 grados. Y otra, agarrar el bulbo, ¿no es cierto? Yo agarro el bulbo, le estoy transmitiendo mi calor a ese bulbo, con lo que va a aumentar la temperatura y por supuesto me voy a contaminar si ese bulbo ha entrado en el recto o ha entrado en la boca. Tenemos la hipotermia, que es el otro extremo, que empieza a bajar mi fiebre. ¿No es cierto? Y hipotermia significa hipo, por debajo, y terme, que significa calor, descenso involuntario de la temperatura, generalmente por debajo de 35 grados. La temperatura corporal desciende solamente 2 grados. Cuando la temperatura corporal desciende solamente 2 grados, ya puedo tener problemas en el habla. Ya puedo tener problemas de adormecimiento de mis manos. Puede haber pérdida de conciencia e incluso puedo morir. Esa es la hipotermia. Hipotermia inferior a 35 grados, hay temblor intenso, hay entumecimiento, coloración azulada o gris de la piel. En 34 grados Celsius ya tengo temblor severo, escalofríos.
Ya tengo pérdida de capacidad de movimiento de mis dedos, ya tengo torpeza, por lo tanto ya agarrar el teléfono y tratar de llamar ya es un poquito difícil. El querer agarrarme de alguna pared, querer abrir algo ya me cuesta. Ya tengo cianosis, ya estoy confundido y ya puedo empezar a tener cambios de comportamiento que se empiezan a poner violentos. A los 33 grados ya hay confusión moderada, adormecimiento total, hay arreflexia, no tengo reflejos, ya ese mi temblor que era mi defensa para mantener el calor se ha perdido. Esa empieza a tener mi corazón bradicardia, por lo tanto empieza a bajar los latidos cardíacos. Tengo disnea, que es dificultad para respirar, y el sujeto puede ser que no reaccione a ciertos estímulos, generalmente estímulos de salvataje. 32 grados es una emergencia, te vas a morir, hay que hacer algo ahorita. Paciente está con alucinaciones, delirio, confusión, coma. Hay arreflexia total, no hay reflejos. Bradicardia, que ya puede estar hasta en 30. Hay apnea, que son periodos de respiración. Y va a haber muerte por alteraciones cardiorrespiratorias, por la bradicardia y la apnea. Y probablemente esto desencadene en una fibrilación ventricular que generalmente, si no es revertida, el paciente fallece. El paciente con hipotermia, nunca declararlos muertos hasta que se logre subir la temperatura corporal a 36 grados. Si ustedes ven un pacientito que lo han sacado de una laguna, que lo han desenterrado de la nieve, está frío, pálido, sin respirar, hagan maniobras de resucitación, hasta que el paciente por lo menos logre subir su temperatura a 36 grados. Quizás subiendo a 36 grados, ese pacientito revive, vuelve a la vida, porque ustedes han estado intentando, haciendo reanimación hasta que el paciente ha subido a 36 grados. No lo declaren muerto si tiene una temperatura menos de 36 grados. Dentro de lo que es el congelamiento y de lo que es el bajón de temperatura, tenemos dos lesiones que nos pueden ocurrir, que se llama el congelamiento, que se congela, o frostbite, mordedura, y el otro es el frostnip o sabañón. Son las dos lesiones dérmicas que puedo tener. El otro ya hemos visto, ¿no es cierto? Congelamiento total del cuerpo. Me morí, chao, mi temperatura bajó. Pero aquí tenemos lesiones de las partes distales de mi cuerpo expuestas al frío. Congelamiento de la piel y de los tejidos dañados por un frío extremo. Significa que he estado expuesto a temperaturas extremas, iguales o inferiores a 0 grados. Y cuando tengo esta exposición al frío, lo que mi cuerpo quiere hacer es evitar pérdida de calor. Por lo tanto, hay una vasoconstricción. Y esa vasoconstricción me va a ayudar a preservar la temperatura, porque así la sangre no está yendo a la piel para que ese calor se evapore. Periodos prolongados reducen el flujo sanguíneo a niveles muy peligrosos que ocurren en el congelamiento. Combinaciones de temperaturas frías, bajo flujo sanguíneo a la piel, causa lesiones graves en los tejidos que sufren congelación y por lo tanto producen necrosis tisular, vasoconstricción prolongada, y frío produce necrosis tisular, que es un problema grande para los alpinistas. El congelamiento, como dicen frostbite, morder, ¿no es cierto? Afecta manos, pies, nariz, mejillas, orejas. Disminución de la temperatura tisular por debajo de 0,2 grados. Produce formaciones de cristales de hielo intracelulares,
dentro de mis vasos sanguíneos y extracelulares alrededor de mis vasos sanguíneos, que afectan músculos, que afectan nervios, ligamentos, tendones, ¿no es cierto? Hay desnaturalización de las proteínas, destrucción de membranas celulares, hiperviscosidad sanguínea o plasmática, por lo tanto la sangre se vuelve espesa y ya no puede pasar por capilares pequeños. Hay disminución de la conducción nerviosa, por lo tanto el paciente tiene arreflexia, tiene adormecimientos. Las lesiones que producen son 4 grados, es igual que una quemadura. Quemadura extrema por calor intenso y quemadura por frío. Tenemos el primer grado, que existe congelación superficial. Existe un segundo grado, que aparecen ampollas, lo mismo que en una quemadura de piel. En el segundo grado aparecen ampollas. En el tercer grado aparecen que estas ampollas se llenan de sangre y forman costras. Entonces, en tercer grado ya esa ampolla se rompió, se llenó de sangre y formó una costra. Y en cuarto grado ya existe la necrosis de los músculos, tendones, nervios y huesos. Estos son los 4 grados de lo que es la congelación de las partes distales del organismo. Casi similar a lo que son las quemaduras por calor extremo. ¿Qué es la necrosis? La necrosis es una infección. Va a producir una septicemia. Va a haber necesidad de amputación de dedos, puntas de la nariz, pabellones auriculares, mano, pie, pierna. Y eso es lo que pasa cuando uno está sometido a temperaturas extremas en lugares de mucho frío. Pacientitos que han tenido que tener amputaciones de los dedos por necrosis, pabellones auriculares, puntas de la nariz. Son amputaciones que hay que hacerlos porque van a producir septicemia. Si no se hacen estas amputaciones, el pacientito se va a morir por una septicemia. Entonces uno va y pierde extremidades por estar expuestos a un frío extremo. ¿Ustedes creen que estos deditos van a recuperar con calor? ¿Que los voy a hacer remojar en agüita caliente y van a recuperar? No, el daño ya está hecho. El daño ya se estableció. Lo único que queda es determinar hasta dónde llega la sangre para poder amputar en ese nivel. Porque si yo amputo en un lugar donde la sangre no llega, a los 3-4 días la necrosis va a crecer. Vean esos deditos con sus respectivas ampollas. Creen que va a reproducirse, que va a volver a nacer esa piel, y ya está muerta, ya está lesionada. Miren este muñón de amputación de pie, donde no lograron determinar bien dónde era hasta donde llegaba el flujo sanguíneo. Cortaron mitad del pie, pero vean qué pasó. Se reinstaló una necrosis porque la sangre llegaba solamente hasta el tobillo. Y ahí se ve la demarcación de esa línea roja, rosada, que es hasta ahí donde llega la sangre. Y es ahí donde tiene que amputarse, no a nivel de la mitad del pie. Hubo una pequeña equivocación en la delimitación hasta dónde era el daño arterial por la congelación que tuvo este pacientito. Lesiones de otro tipo, que son pacientes que han ido al Everest, que han ido a escalar grandes montañas, donde la lesión ya es irreversible, donde lo único que queda es la amputación. La otra clasificación de daños a nivel distales se llama el frostnip, perineo o sabañones. Y es la congelación superficial. No produce destrucción del tejido,
No hemos llegado a esos 0,2 grados más, pero hemos estado expuestos a una congelación superficial. Hay cristales de hielo que se disuelven cuando la piel se calienta. No ha habido congelación intravascular o extravascular. Ha sido superficial. Afecta a orejas, mejillas, nariz, manos y pies. La piel es pálida, azulada, experimenta entumecimiento y hormigueo, pero no hay destrucción tisular. Hay severos dolores en la parte afectada durante el recalentamiento y dolor punzante intenso 2 o 3 días después. Puede durar días o semanas, pero no produce daño irreversible, pero sí produce un daño localizado. Conocidos también como los sabañones, también conocidos como los pies de trinchera, que antes en las guerras habían muchos soldados que estaban en la trinchera, que había llovido, la trinchera no tiene drenaje, el agua está ahí, el lodo está ahí, el barro está ahí, las botas no son impermeables, los calcetines tampoco, así que estaban metidos ahí adentro con los pies a nivel por encima de la congelación, pero totalmente fríos. ¿No es cierto? Así que había eritema, había inflamación, había dolor, ¿no es cierto? Por la exposición a ese frío y a esa humedad. Son pequeñas manchas rojas azuladas, aparecen en las extremidades expuestas al frío y que luego del calentamiento de la zona expuesta se ponen coloradas. Muchas mujeres tienen este problema del coloramiento azulado gris de los dedos de las manos. Estas pacientitas hay que diagnosticar los diagnósticos diferenciales que tienen que estar en mi cabeza, ¿no es cierto? Uno de ellos es la acrocianosis, el fenómeno de Raynaud, las lesiones de lupus, ¿no es cierto? Las vasculitis. Son enfermedades que tengo que tenerlas en mi cabeza para diagnosticar lo que son estas manchas rojizas que tienen las pacientes especialmente en las manos. Todo esto ha salido de Semiología General de Pellegrini Alpiri. Ha sido un resumen de todo lo que hemos visto. No sé si tienen dudas, no sé si tienen preguntas. Dudas y preguntas, doctorcitos.